Guerra Civil Española, desde 1936 hasta 1939. Antes de la guerra, España no tuvo ninguna revolución, es por eso que su burguesía y el liberalismo eran débiles. Era una monarquía. La Iglesia poseía un gran poder y estaba a favor del golpe militar. Esta formaba parte de las clases más importantes junto a los terratenientes y al ejército. La Iglesia la llamaba también Cruzada o Guerra Santa. Esta también alentaba la guerra. Conflictos durante la guerra. Fue un conflicto social, político y militar, y esta incluyó lucha de clases, guerra de religión, dictadura militar y democracia republicana, revolución y contrarrevolución, y por último, fascismo y comunismo. Parte del conflicto. El bando republicano estaba constituido en torno al gobierno de España elegido democráticamente, formado por el Frente Popular que se componía por distintos partidos republicanos y el Partido Socialista Obrero Español. El bando sublevado fue dirigido por Francisco Franco y también era conocido como bando franquista o bando rebelde. Publicidades. La radio se utilizaba como arma para la guerra y la propaganda tenía el fin de convencer y alentar al pueblo. Inicio de la guerra. Golpe de Estado. Se dio en julio de 1936. Fue una sublevación militar dirigida contra el gobierno de la Segunda República Española, surgió de las elecciones de febrero de aquel año, y cuyo fracaso parcial condujo a la Guerra Civil Española. El principal impulsor fue el general Francisco Franco, militar y dictador español, junto al general Emilio Mola, el director de la conspiración militar. León Blum. Por parte republicana también se establecieron contactos con las potencias democráticas europeas. Su jefe de gobierno era León Blum, Francia, que había accedido al poder gracias al Frente Popular. Comité de no intervención. Stanley Baldwin se negó a apoyar a alguno de los dos bandos de la guerra civil. Quería ante todo evitar que la guerra española se convirtiera en un conflicto mundial. Cuando Blum regresó a Francia se encontró con la fuerte oposición a la política de su gobierno, incluso cuando su propio partido se dividió entre partidarios de una ayuda clara y decidida hacia la República y aquellos que la llamaban belicista. Así que Blum anuló las ventas de armas a España y formó una nueva política, el Comité de No Intervención. Este fue duro para la República. Legalmente cualquier gobierno legítimo podía comprar todo tipo de armas en el extranjero, pero las compras de la República quedaban anuladas bajo la no intervención. Pronto Gran Bretaña, Italia y Alemania respondieron favorablemente al llamado. La lucha por Badajoz fue la más dura sostenida por ambos bandos desde el inicio de la guerra civil. Bombardeo en Guernica. Fue un ataque realizado en abril de 1937. La Legión Cóndor alemana y la aviación legionaria italiana combatían a favor de los sublevados contra el gobierno de la Segunda República Española. Se estima que murieron entre 120 y 300 personas. Guernica, cuadro. Es un famoso cuadro de Pablo Picasso pintado entre mayo y junio de 1937, y el título alude al bombardeo en Guernica sucedido en 1936. Salvador Dalí. Este cuadro fue pintado a comienzos de 1936 y representa el horror de la Guerra Civil Española que se inició 6 meses después de la fecha en la que fue pintada. Participación extranjera. La Alemania nazi aportó soldados y materiales para combatir y esto fue utilizado como ensayo para la Segunda Guerra Mundial, la cual se desarrollaría al finalizar la Guerra Civil Española. También obtuvieron ayuda de la Italia fascista. El golpe militar que pretendía dominar todo el territorio español no alcanzó la rápida victoria esperada. Los sindicatos y partidos políticos de izquierda resistieron, el golpe se convirtió en una guerra civil y la resistencia en una revolución. España se dividió en dos, la republicana del norte y una amplia zona del centro y este de España. Los sublevados controlaban la zona del noroeste, centro y sudoeste de España. Se iniciaba así el conflicto entre izquierda y derecha que durante casi 3 años había devastado el país. Revolución en la zona republicana. La revolución se produjo donde el alzamiento fracasó, como muestra la foto. La revolución se celebraba en toda la España republicana, a diferencia de la Iglesia, la cual se vio muy afectada. Contrarrevolución en la zona nacional. En las zonas de la llamada España nacional, evidentemente el proceso era totalmente opuesto y lo primordial era reprimir la revolución mediante la contrarrevolución. Todos los partidos políticos que habían apoyado al Frente Popular quedaron prohibidos e incluso desaparecieron los partidos de derecha. Las primeras campañas. Las primeras operaciones de este ejército fueron el intento de socorrer la plaza de Guadalajara, situada al sur de sus posiciones, pero esta ya había sido dominada por fuerzas afectadas a la República. Cada partido político, cada sindicato organizaba su propia milicia. Desde Barcelona, columnas de revolucionarios partían hacia la conquista de Aragón. Entre ellas se encontraban representantes del anarquismo, socialistas, milicias, comunistas y algunas fuerzas del extinto ejército regular. El 5 de agosto, Franco, las principales fuerzas africanas estaban listas para iniciar el avance que les llevaría hasta Madrid.
La lucha por Badajoz fue la más dura sostenida entre ambos bandos desde el inicio de la Guerra Civil. Todos aquellos que hubieran participado en los combates y todos aquellos de los que se sospechaba su pasado izquierdista o contrario a la rebelión eran ejecutados. El 9 de agosto se llevó a cabo la mayor ofensiva republicana desde el inicio de la guerra. Esta tenía por objetivos un desembarco en Mallorca. El 3 de septiembre, los nacionales dispusieron tiempo para reorganizarse y con apoyo de la aviación italiana realizar un contraataque que tornó las posiciones republicanas en indefendibles. Madrid resistente. Durante todo el conflicto, Madrid fue frente de guerra. No pasarán. Era un lema utilizado durante la Guerra Civil Española por los combatientes en Madrid contra el fascismo. Esta foto fue tomada en 1936. La caída del norte. Entre abril y septiembre de 1937, los rebeldes cambiaron la estrategia. Hasta entonces, Madrid había constituido el objetivo prioritario, pero tras el fracaso de las ofensivas para conquistarla, el alto mando nacional decidió iniciar la campaña del norte que preveía la conquista de Bilbao, Santander y Asturias. Las contraofensivas republicanas de 1937 se plantearon y ejecutaron de acuerdo a dos necesidades básicas. Una era comprobar la eficacia de las recién formadas brigadas mixtas del Ejército Popular y la operatividad y eficacia de los mandos y material ruso enviados de Moscú, y además la necesidad de detener las ofensivas que el alto mando nacional había planeado y estaba ejecutando en la zona norte republicana. El Ebro. El 25 de junio de 1938, el llamado Ejército del Ebro, de reciente constitución, cruzó el río por varios lugares situados entre Mesquinenza y Amposta. Así dio comienzo una larga y durísima batalla en que fueron destruidas las principales fuerzas republicanas de Cataluña. El general Vicente Rojo propuso que se lanzara un ataque masivo por el Ebro con el objetivo de tratar de unir de nuevo las dos zonas republicanas. Para ello, se formó el Ejército del Ebro, formado por hombres recuperados de unidades desorganizadas durante la ofensiva franquista de Aragón. La ofensiva de Cataluña. La ofensiva de Cataluña fue golpe decisivo para la República Española que, muy limitada en recursos desde el desgaste producido en el Ebro, no estaba ya en condiciones ni de plantear una nueva ofensiva que alargara la guerra ni de resistir el avance que los nacionales iniciaron sobre ella a finales de 1938. El día 26 de enero, el Ejército Nacional ocupa Barcelona. La ocupación significó la derogación de la autonomía catalana. Los habitantes de Cataluña se dirigían hacia la frontera francesa, que fue abierta el 27 de enero. El día 28 pasaron a Francia miles de personas, civiles y soldados, y el número fue aumentando con los días. Avance del bando nacionalista. 21 del 30 del 3. Caen Cuenca, Ciudad Real, Albacete, Jaén, Almería y Valencia en manos de nacionales. 30 del 3. Se produjo la última tragedia para los refugiados republicanos que esperaban en los puertos mediterráneos. 31 del 3. Caen las últimas localidades republicanas. 1 del 4. Se produjo el último parte militar. La guerra civil española había terminado, pero empezaba la represión y el exilio. Federico García Lorca. Artista con mayor influencia y popularidad de la literatura española del siglo XX. Murió en 1936, fusilado tras la sublevación militar de la Guerra Civil Española. Las causas de su ejecución son ampliamente debatidas. Las hipótesis incluyen su afinidad con el Frente Popular, ser abiertamente homosexual y desentendimientos familiares. Robert Capa, corresponsal gráfico de la guerra más famoso del siglo XX. Y estas son algunas de sus fotos. El que se ve situado arriba es el mismo.